Como les dije en la presentación, voy a compartir con ustedes la experiencia de trabajo desde el abordaje judicial en las demandas de limitación de la capacidad, que puntualmente es la restricción del ejercicio de la capacidad jurídica. Como tal y como ya habrán visto, cuando hablamos de capacidad jurídica estamos hablando de dos cosas puntuales. El hecho de que todas las personas estamos consideradas como personas con derechos y obligaciones y con capacidad para ejercer esos derechos y obligaciones. Y por lo tanto tenemos responsabilidades frente a los otros y los otros tienen deberes también en relación a nosotros. Cuando hablamos de restricción a la capacidad jurídica, estamos hablando de cambios que ha habido a nivel legal y a nivel de nuestro Código Civil, en el cual la mirada está puesta actualmente en la capacidad de las personas, en este hecho de que todos tenemos nuestra capacidad y pensar en restringirla tiene que ser debidamente fundamentado y tiene que mediar una decisión judicial. Las limitaciones a la capacidad, por ende, no son generales, sino que tienen carácter excepcional. Lo que se va a limitar en estas medidas está referida a determinados actos de la vida civil de las personas y está fundamentada en la intención de priorizar alternativas lo menos restrictivas posibles. Esa es la intención que enmarca esta práctica actualmente para la vida judicial, y en esta perspectiva es en la cual nosotros también trabajamos, ¿no? Hay algo que debe pensarse y considerarse para poder tomar la perspectiva adecuada en relación a estas medidas, porque cuando uno piensa en la restricción, piensa en la limitación y lo valora como algo negativo, y en realidad no necesariamente es eso. Cuando empezamos a trabajar en estas temáticas, debemos entender que lo que se busca siempre al restringir en determinados actos a una persona, estamos buscando su beneficio. Buscamos cuidar a la persona, no hacerle algún daño, ¿sí? Por eso es importante que en estos procesos medie la intervención de un juez, quien a partir de los cambios del Código Civil del año 2015, tiene que tomar esta decisión no solo tomando su punto de vista o un punto de vista médico, psiquiátrico, que esa era la valoración que se hacía con anterioridad, sino que ahora se ayuda a partir de dictámenes interdisciplinarios. Estos dictámenes interdisciplinarios se piden como valoraciones, pero también es una mirada como incluida en distintas instancias. Nosotros como técnicos podemos ser convocados a audiencias también a fin de acompañar a las personas sobre quienes se van a tomar las decisiones, a fin de acompañar a quienes acompañan a estas personas, ¿sí? Otro gran tema, que era lo mismo que veníamos diciendo antes en relación a ser sujetos de derecho y sujetos capaces de ejercerlos, es que en esta nueva perspectiva, en esta nueva mirada de las capacidades, se entiende que la persona sobre la cual se quiere tomar una medida de restricción o se solicita esa medida, va a ser partícipe de este proceso. Se lo convoca a audiencias con el juez y se le da un lugar especial en términos de la valoración interdisciplinaria. Quienes solicitan estas medidas de restricción en general pueden ser los familiares, es lo más común, las personas que conviven con él. También puede ser la misma persona la que ante determinadas situaciones se presente para ser valorado o para lo contrario, para que se revise una medida, o el mismo Ministerio Público, en el caso de que no existan estas otras alternativas previas. Y una situación que se da a partir también de este nuevo código es que son medidas que no son permanentes, no son de por vida, no son inmodificables, sino que son medidas que son revisadas cada 3 años.
A veces uno podría pensar, pero si el diagnóstico es el mismo, muchas veces la gente se presenta con nosotros y nos dice, si el diagnóstico no cambia, ¿para qué volver a venir? Y no, a lo mejor el diagnóstico médico no cambia en términos de que es un diagnóstico con un código determinado, pero sí su situación personal, sus progresos, sus retrocesos, su situación familiar, los recursos, las redes de apoyo, todas esas situaciones modifican la situación del sujeto sobre el que se toma la decisión. Y por ende, vale la pena ser revisada la medida. Algunas personas, lo hemos escuchado decir, asumen que esta revisión de cada 3 años, que a veces es más, obviamente a partir de situaciones que exceden a los tiempos, a los recursos, se sienten como mirados, como seguidos, como que es una medida de control. Y no necesariamente, vuelvo a plantear lo que es la mirada, por lo menos la mirada de nuestro equipo y la mirada con la que trabajamos con los juzgados. El volver a encontrarnos con estas personas, con estos sujetos, de volver a encontrarnos con sus familias, volver a encontrarnos con sus necesidades, nos permite, además de revisar un diagnóstico médico, donde, vuelvo a decir, puede haber evoluciones, puede haber retrocesos, nos permite encontrarnos con una persona en situación. Entonces, la verdad es que desde nuestra práctica profesional entendemos que vale la pena que sea revisada, y bueno, el Código Civil estableció estos 3 años entre una y otra acción. ¿Qué se puede concluir a partir de una demanda de limitación de capacidad? Hay como 3 posibilidades, o 4, mejor dicho. Que no haya restricciones, que después de una valoración se resuelva de que no amerita que se toma ningún tipo de medida en relación a la capacidad de las personas, que se restrinjan sus capacidades en relación a algunos actos específicos de la vida civil, y en tal caso se les designa un sistema de apoyo. Puede ser que lo que se solicite sea una inhabilitación, que es en realidad cuando se restringen actos específicamente ligados a cuestiones de administración de dinero y tomas de decisiones patrimoniales. Esto puede ser por sí mismo o puede ser por terceros. Y estas decisiones puede ser que los manejos de la administración del propio dinero pueda repercutir en su seguridad, en su situación personal y también en las de su entorno. En este caso también hay una designación como un sistema de apoyo adecuado a esta inhabilitación. Y la otra opción que hay es la declaración de incapacidad, que ya es como una situación mucho más excepcional que las anteriores, cuando la persona realmente no puede manifestar su voluntad, cuando no se puede expresar. En el Código Civil hablaba, cuando se hicieron estas modificaciones, que eran las personas que no hablaban en términos de expresar el lenguaje. La práctica nos ha hecho ver, digamos, y es lo real, que no se trata del lenguaje hablado, sino que es la posibilidad de expresarse de alguna manera de la persona sobre la cual estamos tomando esta decisión. Hay personas que no hablan, pero escriben, hay personas que no hablan, pero a través de sus gestos su entorno lo interpreta, y hay personas que a pesar de hablar tienen tal deterioro cognitivo o en las posibilidades de expresar su voluntad que necesitan de la designación de un apoyo que en este caso se denomina curador porque reemplaza a la persona en los actos de la vida civil, en las decisiones relacionadas a eso. Bueno, un poco retomando lo que es esta mirada del sistema de apoyo, que ya no es el curador que reemplazaba a, sino que acompaña a. Hay que entender que cuando se menciona que hay un sistema de apoyo, siempre está tendiente a tomar decisiones relacionadas al bienestar de las personas, a quienes van a acompañar, ¿sí? Puede ser una o más personas quienes constituyen un sistema de apoyo, pueden ser familiares o pueden ser no familiares, no necesariamente tiene que ser un familiar directo. En ocasiones hay referentes institucionales, hay referentes afectivos que no son familiares directos,
hay referentes de confianza, entonces pueden ser designados como sistemas de apoyo de las personas a quienes se les restringe la capacidad. En esto, el sistema de apoyo debe tener muy en claro cuál es su función y debe también considerar la opinión y preferencia de la persona a la que va a acompañar y a la que va a apoyar, ¿sí? No suple sus opiniones y sus preferencias. Y esto debe ser como muy cuidado, ¿no? A veces lo más común es pensar que debemos estar y tomar las mejores decisiones para el otro, aún a costa de que no sea lo que esta persona prefiera. Y aquí hay que pensar en un equilibrio, porque a veces el sujeto expresa la voluntad de que determinada persona, pareja, conocido, sea su sistema de apoyo, pero este vínculo a lo mejor no es el que más propicia el bienestar. Este vínculo puede no ser el adecuado. Puede ser que la persona que se haya propuesta como sistema de apoyo tampoco se encuentre en condiciones de ejercer la función. Entonces, en esto, cuando se considera la opinión y la preferencia, significa que se la valora como un elemento más, que por supuesto debe prevalecer sobre otros, a menos que haya algo que se oponga a la misma, ¿no? Y bueno, vuelvo a reiterar esto de que lo importante es promover el resguardo y el bienestar personal con el cumplimiento de los derechos y el reconocimiento de la autonomía del otro, ¿no? Es ayudar a pensar que el otro puede cosas y es poder acompañar estos procesos. Bueno, esto es como una mirada general y ahora les quiero contar un poco qué es lo que venimos haciendo nosotros, ¿no? Yo pertenezco a un equipo que se llama Equipo Técnico de Apoyo al Fuero Civil. Este equipo nació en el año 2011 por una convocatoria que hicieron a profesionales que integrábamos otros equipos del Poder Judicial y la intención fue empezar a acompañar los cambios que a nivel legal y después que se plasmaron en el Código Civil se fueron implementando en relación a la mirada de las personas que se presentaban en estos procesos de restricciones de la capacidad, que antes no se llamaban de esa manera, antes eran las famosas insanías o las declaraciones de incapacidad. Estas declaraciones estancas, permanentes y con una mirada netamente médico-psiquiátrica. Cuando nos convocan a 3 profesionales, un profesional, un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra y a mí como trabajadora social, y empezamos a trabajar en esto, que era como novedoso en el acompañamiento de los procesos. Y bueno, nos fuimos conformando como equipo de trabajo, cada vez con una demanda creciente. Inicialmente fue para responder a una mirada interdisciplinaria, pero también para responder una demanda de necesidad de la institución, para poder dar mayor agilidad a los trámites, porque antes se sorteaban peritos, se denegaban, y eran trámites que a veces duraban muchísimo tiempo, años. Cuando empezamos a trabajar nosotros, empezamos a formular protocolos de trabajo, a poner en común y aprender junto con la práctica. Lo que es importante entender, y también desde la afuera para poder comprender cuál es el posicionamiento nuestro como equipo, es entender que nosotros trabajamos en el marco de una institución, que es el Poder Judicial, que tiene una función específica. Nuestra función está más orientada al diagnóstico y al diagnóstico en situación. No acompañamos procesos, esa parte la hacen más las instituciones educativas, de salud mental, las instituciones las distintas instituciones de la comunidad estatales y de la sociedad civil. En nuestro caso, es importante entender que el encuadre es dentro de un poder judicial que tiene características particulares en la modalidad de abordaje, en la cantidad y los procedimientos que tenemos, que son muy específicos, y
y que está planteado como dentro de un fuero que es el fuero civil. Lo que identifica el fuero civil es que habitualmente se trabaja por pedido de partes, es decir, las demandas en general se inician a pedidos de terceros, de personas que se presentan a solicitar que se emita una opinión en relación a, en este caso, una demanda de limitación de la capacidad, de inhabilitación o de declaración de incapacidad. Esto implica que hay que tener en cuenta que si esta presentación no se hace y no se toma conocimiento de determinadas situaciones, no hay intervención judicial. Y bueno, y nuestro abordaje es un abordaje de características, como ya lo dije, interdisciplinaria, lo cual enriquece profundamente la valoración que hacemos. Nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando de esta manera, ya les voy a contar un poquito, pero es una modalidad que nos permite trabajar desde la disciplina, pero con una mirada amplia, lo cual favorece a la detección de situaciones que trascienden la individualidad del sujeto para ir un poco más allá, para ir a su entorno, para ir a su situación particular, para pensar alternativas, ¿sí? Y en esto último que, bueno, me estoy reiterando, cuando hablamos de los procedimientos hay que entender que nuestra labor está enmarcada en solicitudes específicas que realizan los juzgados, con oficios que emiten con puntos periciales, donde se siguen determinados protocolos, no tanto en el modo en que nosotros hacemos a lo mejor en las entrevistas, pero sí en los tiempos que debemos tener entre que recibimos un oficio, se debe fijar fecha para entrevistar a las personas, hay que notificar a las partes, hay que dar garantía de todo el proceso, lo cual implica que a veces esos tiempos que uno imagina puedan extenderse algo en el tiempo. De todas maneras, con orgullo debo decir que de resolución, digamos, de medidas que antes llevaban años, hoy en día el trabajo es bastante mucho más ágil. Esto es menester de todos, digamos. Creo que hemos ido articulando con las distintas instancias del Poder Judicial y eso ha favorecido que podamos tener ya una modalidad de trabajo más aceitada, donde nos conocemos y nos acompañamos. Bueno, puntualmente la modalidad de intervención es un abordaje interdisciplinario, donde entrevistamos tanto a la persona sobre la cual se va a tomar la medida o no, sobre la que se dirime esta solicitud de restricción de la capacidad, y puntualmente en el momento en que hagamos la entrevista, es siempre una entrevista individual, en la medida de lo posible. Hacemos entrar solo o sola a la persona con discapacidad. La entrevistamos y tratamos de resolver las barreras comunicacionales a fin de que a su manera nos pueda expresar cómo está y podamos nosotros hacer la valoración adecuada. Con posterioridad, una vez que se terminó esa entrevista, se hace entrar a quienes acompañan a la persona o a quienes se proponen como sistema de apoyo. A veces el que es propuesto como sistema de apoyo no es la persona con la que se presentó acompañado. Nuestra función no es valorar al sistema de apoyo, a menos que nos lo pidan específicamente. Ese pedido puede ser conjunto del mismo oficio o puede surgir de la valoración que nosotros hagamos, que sugiramos una entrevista con el sistema de apoyo si no hemos tenido la posibilidad de hacerla. ¿Qué nos permite esto? Trabajar en la individualidad, en la subjetividad de cada uno y luego tomar un poco de conocimiento de este sujeto en situación. Nuestro informe es un informe que elaboramos de manera
conjunta, es decir, es un único informe, pero nuestras valoraciones son disciplinares en la expresión de los indicadores que cada profesión tiene, con conclusiones comunes. En estas conclusiones incluimos una valoración diagnóstica, porque esto es lo que nos piden. En general, lo que primero se pide es el diagnóstico médico, que fundamente la necesidad, digamos, de la existencia de una discapacidad que pueda derivar en la restricción de la capacidad, las implicancias de la misma. Tenemos un apartado de sugerencias y consideraciones, donde nosotros tenemos la libertad de explayarnos acerca de lo que querramos, desde decir que está todo bien, según nuestra valoración en términos de subjetivos y en términos de su entorno, hasta sugerir una valoración médica puntual por algún motivo, la inserción en determinada actividad, pero son siempre sugerencias y consideraciones. Hay otro punto que donde se habla de la necesidad de la toma de medidas protectivas de internación o institucionalización. ¿Esto qué quiere decir? Es otro de los puntos periciales que habitualmente acompañan los oficios, y somos muy cautas en estos planteos. Son medidas excepcionales, la solicitud de este tipo de medidas, pero a veces son las únicas que, dadas determinadas circunstancias, pueden llegar a ser las más convenientes para el momento y la situación. Vamos a aclarar esto siempre. Nuestro abordaje es un abordaje situacional que se da en un momento. Por eso somos muy cautos en expresar que en la entrevista surgen determinados indicadores, que en la entrevista se observan determinadas cosas. Como no estamos en vinculación constante con esta persona o su entorno, no podemos hacer afirmaciones que no nos corresponden, ¿sí? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más contarles? Esto me pareció muy importante explicarles. Cuando abordamos estas entrevistas, lo más común es que encontremos una serie de motivaciones que acercan a las familias o a los referentes o a los sujetos a pedir una solicitud de una restricción de la capacidad. Y en general están ligadas a motivaciones muy puntuales o muy restringidas. Por ejemplo, son derivaciones de la escuela para que no pierdan el servicio escolar o para que no pierdan la obra social, para renovar beneficios previsionales, porque si no se hace este trámite, no se puede acceder al beneficio de la jubilación, de la pensión no contributiva, que quede en depósito, etcétera. Porque ha fallecido el que era el anterior curador y entonces se quedan sin la posibilidad de... También hay a veces denuncias de situaciones de riesgo o de posibles situaciones de riesgo. Esto más habitual es con personas mayores o con personas que están solas. Entonces es muy común que nosotros vayamos a los domicilios y constatemos determinadas situaciones. A veces la motivación es la necesidad de contar con un representante legal para participar en otros juicios, en los casos de accidentes laborales, en los casos de accidentes de tránsito, en los casos donde interviene el fuero de niñez, etc. Lo común también es que la gente esté motivada por las posibles pérdidas económicas o por la necesidad de resolver situaciones económicas. Y por último, algo que también es muy común, mediar una solicitud de restricción de la capacidad para que se nombre un curador determinado, un sistema de apoyo determinado, y de esta manera resolver o plantear o mediar conflictivas afectivas vinculares. Es muy común el litigio familiar por quién se ocupa de los padres, quién se ocupa de sus cosas y, en definitiva, quién es el mejor hijo, por ejemplo.
Y se desdibuja a veces en toda esta seguidilla de motivos el poder pensar que las demandas de limitación de la capacidad son más amplias y las consecuencias también son más amplias, o las aristas son más amplias. Cuando hablamos de una restricción de la capacidad, también tenemos que pensar que estamos hablando de situaciones en las cuales quien sea designado curador debe tomar un montón de decisiones que tienen que ver con el cuidado, no solamente con poder cobrar la pensión. El sistema de apoyo debe arbitrar las medidas que garanticen el bienestar de la persona a quien se disponen a acompañar. Entonces, es muy común que nuestras entrevistas también estén muy orientadas a acompañar, a informar a las personas, a asesorarlas respecto a las implicancias del acto para el cual se proponen o para el cual solicitan la intervención judicial. Bien, y en definitiva, un poco las consideraciones valorativas que hacemos, tanto a nivel disciplinar como comunes, interdisciplinarias, están ligadas a la posibilidad de mirar qué capacidades conservadas tienen los sujetos, cuáles son esas capacidades que pueden favorecer su autonomía en el desenvolvimiento de la vida social y civil. Dos grandes rubros serían los actos de contenido patrimoniales, la capacidad para utilizar el dinero, qué cantidades, en qué situaciones. Digo, hay gente que a lo mejor no puede administrar, voy a decir un ejemplo burdo, de 100.000 pesos, pero aún a pesar de tener un conocimiento muy precario del dinero, tiene sus pequeños ahorros, lo usa para sus intereses particulares, puede manifestar quiero tal cosa. Entonces, estas son capacidades de expresar sentimientos, deseos, de plantearse necesidades a resolver, de querer compartir. Entonces, bueno, estas cosas son actos de contenido patrimonial. Incluye la posibilidad de realizar tareas laborales, bajo qué condiciones contractuales, vender o no vender bienes, disponer el ceder o no el uso de determinados bienes o dinero. Entonces tienen contenido patrimonial por un lado y hay un montón de otras cosas que tienen que ver con los actos de contenido extrapatrimonial, que muchas veces las ligamos a la posibilidad de ir al médico, de administrar la medicación, pero es mucho más que eso. Tiene entre otras cosas, podemos pensar, por ejemplo, el otorgamiento de consentimientos informados para prácticas médicas, la emisión del voto, el trasladarse, la posibilidad de responsabilizarse del cuidado de terceros en el caso de quienes son padres o madres, o que se dedican a cuidar a sus propios padres. ¿Cuál es el conocimiento de la implicancia de sus actos? ¿Cuál es la implicancia, por ejemplo, de manejar? Hay personas que manejan, pero ante la posibilidad de que tengan un accidente y que deban afrontar las consecuencias legales de ese accidente, hay que poder pensarlo. La posibilidad de llevar adelante y responsabilizarse de actos relacionados con medidas penales, denuncias penales. Entonces hay muchas miradas que uno tiene que tener en cuenta cuando hace una valoración. Esto implica que debe ser una valoración amplia, en términos amplios, no restrictiva, que le permitan al juez considerar las diferentes posibilidades del sujeto a fin de tomar la medida que mejor resuelva su situación particular, propicie su autonomía, vuelvo a decirlo, y favorezca su bienestar en general, ¿sí? Bueno, otra partecita de algo que les quería compartir era
el diagnóstico social. El diagnóstico social tiene que ver con algunos indicadores puntuales, tomamos en cuenta las trayectorias personales y familiares, con quienes vive la persona, qué otros referentes familiares participan o no de su vida cotidiana, qué otros referentes afectivos, cuál es la dinámica familiar y del sujeto en ese entorno, y cuando hablamos del entorno puede ser también una institución, cuál es la trayectoria educativa, si ha adquirido o no la lectoescritura, esto que parece ser algo menor, bueno, es también abrir la posibilidad de pensar si alguien puede hacerse cargo de leer o no algo, comprenderlo, y en función de eso tomar decisiones, porque ahí es donde a veces se valoran decisiones con aprovechamiento de terceros, ¿sí? Bueno, la trayectoria de experiencias laborales, las modalidades contractuales y las condiciones laborales. En ocasiones, y solo si lo amerita, se hace una valoración de las situaciones habitacionales y las condiciones de vida, porque habitualmente estas estrategias de intervención nosotros las aplicamos dentro de tribunales. Y hay otras, las instancias de esparcimiento, nos hablan de su inserción social, el acompañamiento de los deseos, del disfrute. Hablamos de la modalidad vincular, la fortaleza y los aspectos vulnerables, la vulnerabilidad frente a la intencionalidad de terceros, la posibilidad de tener conductas que puedan implicar un posible riesgo para sí o para otros. En términos de autonomía y vida cotidiana, hacemos un relevamiento en general de cuál es la cotidianeidad de la persona y cuáles son las cosas en las que necesita ser acompañado, asistido, supervisado. Y bueno, y a pesar de que ya lo mencionan los médicos, también hacemos un planteo de, bueno, cuál es la inserción en los tratamientos médicos y terapéuticos, porque hablan también de su desenvolvimiento social, la posibilidad de estar incluido en espacios extradomésticos, de que se responda o no a sus necesidades físicas, emocionales, etc. Hacemos hincapié también en cuáles son los ingresos y los bienes económicos, qué posibilidades de administrarlos hay, qué destino se les hace a estos ingresos y bienes, quién decide, quién administra, etcétera. Y algo que ya venimos hablando, qué personas están las encargadas del cuidado cotidiano y o las propuestas como apoyo o curador, porque no necesariamente son las mismas. Entonces, a veces de las entrevistas surge la posibilidad de ampliar, de complementar a quien se ha propuesto, de suplantar, de valorar a las personas propuestas como apoyos o curadores. Y bueno, en definitiva, en esta mirada, este raconto que les he querido contar, lo que nos importa es poder pensar que las personas con discapacidad son personas que tienen una trayectoria de vida única y que al momento en que son valoradas tienen una situación de vida particular, que es el momento que nosotros estamos mirando. Obviamente en una mirada, digamos, de trayectoria, pero nos paramos en el hoy para poder hacer la valoración, que esté inserta en un espacio de vida cotidiana específico, que no necesariamente es su entorno familiar directo, que son sujetos de derechos y obligaciones, volvemos a decir, cuando pensamos en que tienen derechos y a veces restringimos ciertas capacidades, está pensando en protegerlos a ellos y también en protegerlos ante la exigibilidad de responsabilidades por terceros, ¿sí? Obviamente son personas con capacidades, lo somos todos, y es importante tratar de pensar desde ese lugar y que merecen ser resguardadas en torno a su persona y a sus derechos. Primeramente, por quienes los acompañan en la cotidianidad y sobre todo por el Estado. Bueno, eso es todo. Mi idea va a ser poder compartir con ustedes algunos casos, algunas experiencias que ya las dejaremos como material de consulta. Y bueno, y vamos a estar a disposición para cualquier consulta que nos quieran hacer. Muchas gracias.